El vapor caliente del café subía en espirales perezosas, mientras Beatriz limpiaba por tercera vez la ya reluciente barra de la cafetería. Eran las 4 de la mañana y el movimiento había disminuido considerablemente, quedando solo 2 camioneros en la esquina derecha del establecimiento y un joven estudiante inclinado sobre libros en la mesa cercana a la ventana. La rutina nocturna en la cafetería de doña Marlene en la colonia Roma Norte se había vuelto tan familiar como su propia respiración. A sus 26 años, Beatriz cargaba sobre sus hombros el peso de 4 años sirviendo café, bollos dulces y sándwiches a trabajadores que, como ella, enfrentaban la madrugada para sobrevivir. Su cabello castaño siempre recogido en una práctica cola de caballo y el uniforme azul marino impecablemente limpio reflejaban su naturaleza organizada y determinada. Detrás de sus cansados ojos castaños aún brillaba la chispa de sueños interrumpidos. La conversación baja de los camioneros sobre rutas y plazos de entrega servía como banda sonora para sus reflexiones. Beatriz conocía de memoria las historias de cada cliente regular. Sabía que don Joaquín siempre pedía café sin azúcar, porque su esposa diabética le había enseñado a apreciar el sabor amargo, y que doña Concepción llegaría en 1 hora para el desayuno antes de su turno en la fábrica textil. Mientras organizaba las tazas en la barra, sus manos hábiles se movían automáticamente, pero su mente vagaba hacia el sobre guardado en el bolsillo del uniforme. Dentro de él, una carta de la universidad informando sobre la posibilidad de retomar el curso de enfermería, siempre y cuando saldara las deudas financieras acumuladas. El valor parecía una montaña imposible de escalar con su salario actual. La historia de Beatriz había cambiado drásticamente 3 años antes, cuando sus padres enfrentaron un período difícil de salud. El padre, metalúrgico jubilado, había desarrollado problemas respiratorios después de décadas trabajando sin protección adecuada. La madre, costurera talentosa que atendía al vecindario, comenzó a sentir dolores constantes en las articulaciones que le impedían manejar la máquina de coser con la precisión de antes. Las facturas médicas se acumularon rápidamente. Consultas especializadas, medicamentos caros, fisioterapia, todo consumió los ahorros familiares en pocos meses. Beatriz no dudó en abandonar el 5º semestre de enfermería para trabajar a tiempo completo y ayudar a sus padres. Primero como dependienta en una farmacia durante el día, luego consiguió el empleo nocturno en la cafetería para complementar los ingresos. El sacrificio valió la pena. Sus padres recuperaron la salud y ahora vivían tranquilamente en Naucalpan, en la casa que lograron mantener gracias al esfuerzo conjunto de la familia. Pero las deudas médicas aún acechaban el presupuesto de Beatriz, impidiéndole retomar los estudios y realizar el sueño de convertirse en enfermera. El timbre de la puerta sonó suavemente, interrumpiendo sus recuerdos. Una señora elegante entró en el establecimiento, y Beatriz notó inmediatamente el contraste entre su apariencia refinada y el ambiente sencillo de la cafetería. La mujer vestía un conjunto de lana gris de corte impecable, zapatos de cuero genuino y un bolso discreto, pero obviamente caro. Su cabello plateado estaba peinado en un moño elegante y se movía con la postura erguida de quien estaba acostumbrada a mandar. Elena, aunque Beatriz aún no sabía su nombre, se detuvo en la entrada por un momento, mirando a su alrededor con una expresión que mezclaba nostalgia y melancolía. Sus ojos azules recorrieron cada detalle del ambiente. Las cabinas de vinilo rojo algo descoloridas, la barra de fórmica con algunas marcas del tiempo, el olor característico a café fresco y pan tostado que impregnaba el aire. «Buenas noches», saludó Beatriz con una sonrisa genuina, ya acercándose con la libreta de pedidos en la mano. «¿Le gustaría una mesa o prefiere la barra?» Elena dudó por un instante, como si estuviera tomando una decisión importante. «La barra, por favor», como en los viejos tiempos. La frase intrigó a Beatriz, pero condujo a la clienta hasta uno de los taburetes altos frente a la barra. Elena se acomodó con cuidado, sus manos bien cuidadas tocando delicadamente la superficie de la fórmica, como si estuviera reconociendo una textura familiar. «¿Qué puedo servirle?», preguntó Beatriz, notando que la mujer parecía perdida en sus pensamientos.
Un café sencillo, por favor. Y quizás... ¿Siguen haciendo esos bollos dulces con canela? Claro que sí. Doña Marlene los hace personalmente todas las mañanas. Son una especialidad de la casa. Mientras preparaba el pedido, Beatriz observaba discretamente a la clienta. Había algo diferente en aquella mujer, un aura de autoridad y éxito que contrastaba con la vulnerabilidad que dejaba entrever. Era como si dos mundos coexistieran en la misma persona, el refinamiento de la élite y la sencillez de quien conocía ambientes como aquel. Elena recibió el café y el bollo con un gesto de agradecimiento, pero no comenzó a comer inmediatamente. En su lugar se quedó mirando la taza humeante, como si contuviera recuerdos preciosos. «Este lugar no ha cambiado casi nada», murmuró, más para sí misma que para Beatriz. «¿Usted ya estuvo aquí antes?», preguntó Beatriz, genuinamente curiosa. Elena levantó la vista y sonrió por primera vez desde que había entrado. Era una sonrisa cargada de historia. «Hace mucho tiempo, más de 50 años, de hecho. Yo trabajaba aquí cuando era joven». La revelación sorprendió a Beatriz. «¿En serio? ¿Usted era camarera aquí?». «Lo era», confirmó Elena, tomando un sorbo del café. «Tenía 18 años cuando llegué a Ciudad de México. Venía del interior de Veracruz sin conocer a nadie, con solo algunas prendas en una maleta de cartón y muchos sueños en la cabeza. Doña Juana, la antigua propietaria, me dio una oportunidad cuando nadie más quiso». Beatriz acercó un taburete y se sentó al otro lado de la barra, fascinada por la historia. La cafetería estaba tranquila y ella podía dedicar algunos minutos a aquella conversación inusual. ¿Cómo era trabajar aquí en aquella época? Elena sonrió nostálgicamente. «Muy parecido a hoy, me imagino. Trabajo duro, madrugadas largas, clientes de todo tipo. Pero para mí representaba independencia. Cada taza de café que servía me acercaba a mi objetivo». «¿Cuál era su objetivo?». «Comprar una máquina de coser», respondió Elena simplemente. «Quería abrir mi propio taller. Sabía coser desde niña, lo había aprendido de mi madre, pero necesitaba dinero para empezar mi negocio». Beatriz sintió una conexión inmediata con la historia. Su propia madre era costurera y había crecido escuchando el ritmo constante de la máquina de coser resonando por la casa. «¿Usted logró comprar la máquina?». «Lo logré», dijo Elena, pero su voz llevaba una complejidad que Beatriz no pudo descifrar completamente. Y mucho más que eso, a lo largo de los años. Antes de que Beatriz pudiera hacer más preguntas, el timbre de la puerta volvió a sonar. Dos hombres entraron rápidamente, y algo en su postura agresiva hizo que el instinto de Beatriz disparara una alerta. Miraron a su alrededor con los ojos de depredadores evaluando el territorio. El primer hombre, alto y delgado, vestía una chaqueta oscura y gorra calada, oscureciendo parte de su rostro. El segundo, más bajo y corpulento, mantenía las manos dentro de los bolsillos del abrigo de una manera que dejaba claro que escondía algo. «Buenas noches», dijo el primero, pero su tono no tenía nada de cordial. «Llegamos en el momento justo». Elena se tensó inmediatamente, y Beatriz percibió que la mujer había reconocido algún tipo de peligro antes incluso que ella. Los años de experiencia de Elena en negocios probablemente habían perfeccionado sus instintos de autopreservación. Los camioneros en la esquina parecían ajenos a la tensión creciente, perdidos en su conversación sobre plazos de entrega. El estudiante se había dormido sobre los libros, exhausto después de horas de estudio. «¿Qué quieren?», preguntó Beatriz, intentando mantener la voz firme a pesar del nerviosismo creciente. «Inicialmente, solo el dinero de la caja», respondió el hombre alto, sacando lentamente la mano del bolsillo para revelar un cuchillo. «Pero parece que hoy es nuestro día de suerte». Sus ojos se fijaron en Elena, y Beatriz vio el reconocimiento brillar en la mirada del asaltante. «No lo puedo creer. Elena Matos, la reina de los textiles. Usted vale mucho más que unas cuantas monedas de una cafetería». La sangre de Beatriz se heló al percibir que aquellos hombres no eran asaltantes comunes en busca de dinero rápido. Habían reconocido a Elena, lo que significaba que la situación era mucho más peligrosa de lo que inicialmente parecía. Elena mantenía una calma impresionante, pero Beatriz podía ver sus manos temblando ligeramente mientras sostenía la taza de café. «No sé de qué hablan»,
dijo ella con voz controlada. Claro que sabe, replicó el segundo hombre acercándose. Su foto sale en todas las revistas de negocios. Elena Matos, dueña del mayor conglomerado textil del país. Vale unos cuantos miles de millones. ¿No es así? Beatriz sintió que el mundo giraba. La mujer amable que había compartido recuerdos nostálgicos sobre trabajar como camarera era una de las personas más ricas de México. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. La ropa cara, la postura elegante, el reconocimiento inmediato por parte de los criminales. «Hagamos esto», continuó el primer asaltante, gesticulando con el cuchillo. «Usted va a venir con nosotros muy calladita y nadie saldrá herido». «No», dijo Beatriz antes incluso de procesar la decisión racionalmente. La palabra salió de su boca como un reflejo, alimentada por una indignación visceral contra la injusticia que estaba presenciando. Los dos hombres se volvieron hacia ella, sorprendidos por la interferencia. «No es asunto suyo, camarera. Quédese en su sitio si quiere seguir viva». Pero Beatriz no podía quedarse quieta. Veía a Elena no como una multimillonaria distante, sino como la joven migrante que había trabajado allí décadas atrás, luchando por sus sueños con determinación y honestidad. Veía a su propia madre costurera, a sus padres trabajadores, a todas las personas honestas que conocía siendo amenazadas por aquellos depredadores. «Déjenla en paz», dijo Beatriz, levantándose lentamente. «Pueden llevarse el dinero de la caja, pero no se llevarán a nadie de aquí». El hombre alto rió sarcásticamente. «¿Y qué va a hacer una camarera para detenernos?». Beatriz miró rápidamente a su alrededor, evaluando sus opciones. La cafetera estaba encendida hacía horas, con café fresco y hirviendo dentro del recipiente de vidrio. Sus manos conocían cada centímetro de aquella cafetería después de 4 años de trabajo. «Última oportunidad», amenazó el asaltante dando un paso hacia Elena. «Vamos, abuela». Fue en ese momento que Beatriz tomó la decisión que cambiaría su vida para siempre. Con un movimiento rápido y preciso, agarró la cafetera y arrojó el líquido hirviendo al rostro del primer hombre. Él gritó de dolor y sorpresa, dejando caer el cuchillo y llevándose las manos al rostro quemado. El segundo asaltante dudó por una fracción de segundo, tiempo suficiente para que Beatriz saltara por encima de la barra y se abalanzara sobre él. No tenía ningún entrenamiento en lucha, pero tenía 4 años de cargar bandejas pesadas, trabajar de pie durante horas seguidas y la fuerza que proviene de la determinación de proteger a alguien inocente. La lucha fue breve pero intensa. El hombre era más fuerte, pero Beatriz era más ágil y conocía el ambiente. Logró empujarlo contra una mesa, haciéndole perder el equilibrio y caer al suelo. El ruido finalmente despertó a los camioneros, que se levantaron listos para ayudar. En menos de 3 minutos, todo había terminado. El primer asaltante huía por las calles del barrio con el rostro quemado, mientras el segundo estaba inmovilizado por los camioneros, esperando la llegada de la policía que Elena ya había activado a través de su celular. Beatriz estaba sentada en el suelo, temblando por la descarga de adrenalina, cuando sintió la mano suave de Elena tocando su hombro. «Usted salvó mi vida», dijo la mujer mayor con voz emocionada. «¿Por qué hizo eso? Ni siquiera me conoce». Beatriz levantó la vista para encontrar la mirada azul de Elena, ahora brillando con lágrimas de gratitud. «Porque era lo correcto», respondió simplemente. «Y porque usted me recordó a mi madre cuando contó su historia. En aquel momento, en las primeras horas de una mañana común que se había vuelto extraordinaria, ninguna de las dos imaginaba cómo aquellos pocos minutos de coraje y compasión tejerían un destino que trascendería clases sociales y cambiaría sus vidas de maneras inimaginables. La mañana llegó trayendo una luz dorada que se filtraba por las ventanas de la cafetería, donde Beatriz intentaba procesar los eventos de la madrugada. La policía había finalizado el registro de la denuncia, el asaltante capturado había sido llevado y los camioneros habían partido hacia sus rutas después de ser elogiados por su ayuda. El establecimiento había vuelto al ritmo normal del desayuno, pero nada sería igual para Beatriz. Elena había permanecido allí durante todo el proceso policial, insistiendo en acompañar cada detalle del registro de la denuncia. Su presencia trajo a una serie de autoridades que normalmente no pisarían una cafetería de barrio.
delegados, inspectores e incluso un representante de la seguridad privada de su empresa. La diferencia de trato era flagrante cuando se trataba de alguien con su influencia. «Necesito hablar con usted», dijo Elena, cuando finalmente se quedaron a solas. El sol ya había salido completamente, y doña Marlene llegaría en breve para el turno matutino. Pero no aquí. ¿Podría verme hoy por la tarde? Beatriz dudó, aún procesando el descubrimiento sobre quién era realmente aquella mujer. «Yo trabajo hasta las 6 de la mañana. Luego voy a casa a dormir. Me despierto alrededor de las 2 de la tarde». «Perfecto. ¿Qué tal a las 3 en punto? Conozco un lugar tranquilo donde podemos hablar en privado». Elena entregó una elegante tarjeta con la dirección grabada en letras doradas. «Es un café en el centro de la ciudad. Pregunte por una mesa reservada a nombre de Elena Matos». El peso de la tarjeta entre los dedos de Beatriz parecía desproporcionado a su tamaño. El papel era de calidad superior y podía sentir la textura del relieve dorado. «Señora Elena, yo no sé si...» «Por favor», interrumpió Elena suavemente. «Usted salvó mi vida. Es lo mínimo que puedo hacer para demostrar mi gratitud. Además, tengo una propuesta que puede interesarle». Tras la salida de Elena, Beatriz intentó mantener la rutina normal, pero su mente estaba en turbulencia. Las horas siguientes pasaron en una niebla de movimientos automáticos: servir café, limpiar mesas, atender a clientes regulares que no tenían idea del drama que se había desarrollado allí unas horas antes. Doña Marlene llegó puntualmente a las 6, como siempre lo hacía en los últimos 20 años. Era una mujer robusta de 60 años, con cabello gris, siempre recogido en un moño y delantal floreado que ya formaba parte de su identidad. Ella había comprado la cafetería a doña Juana cuando ésta se jubiló, manteniendo las tradiciones y recetas que hicieron del lugar un sitio querido en el vecindario. «Tiene cara de no haber pegado ojo», observó doña Marlene, notando la expresión cansada de Beatriz. «Fue una noche movida», respondió Beatriz, optando por no entrar en detalles sobre los eventos extraordinarios. Sabía que la noticia se esparciría naturalmente por el vecindario, pero quería tener tiempo para procesar todo antes de enfrentar las preguntas inevitables. De vuelta a su pequeño apartamento en la colonia Condesa, Beatriz tomó un baño prolongado, intentando relajar la tensión acumulada en los músculos. Bajo el agua tibia, se permitió finalmente sentir el impacto emocional de lo que había sucedido. Sus manos temblaron al recordar la sensación de la cafetera caliente en sus palmas y el peso del hombre cuando lo empujó. Nunca se había involucrado en una situación violenta antes. Era una persona naturalmente pacífica, que resolvía conflictos a través del diálogo y la empatía, pero algo en aquel momento había despertado una fuerza primitiva de protección que ella ni siquiera sabía que poseía. El apartamento de un dormitorio que alquilaba era modesto, pero acogedor. Había logrado amueblarlo poco a poco, con artículos encontrados en tiendas de segunda mano y bazares benéficos. La mesa de la cocina era donde comía, estudiaba y pagaba facturas. En la pared, su diploma de bachillerato compartía espacio con fotos de la familia y un certificado de curso de primeros auxilios que había hecho cuando aún soñaba con ser enfermera. Intentó dormir, pero el sueño la eludió. En su lugar, se quedó mirando el techo, repasando cada momento de la madrugada. La historia de Elena sobre trabajar en la cafetería décadas atrás sonaba auténtica, cargada de detalles específicos que solo alguien que realmente vivió esa experiencia podría conocer. Pero cómo una camarera migrante se había convertido en una de las mujeres más ricas del país. A las 2:30 de la tarde, Beatriz estaba vistiendo su mejor ropa, una blusa azul marino y pantalón de vestir negro que reservaba para ocasiones especiales. No tenía mucha ropa elegante, pero quería causar una buena impresión. Se aplicó un maquillaje ligero y se recogió el cabello en un moño bajo, imitando inconscientemente el peinado elegante que había visto usar a Elena. El café indicado estaba en un edificio histórico en el centro de Ciudad de México, con arquitectura colonial preservada y decoración exquisita. Era el tipo de lugar donde Beatriz nunca entraría espontáneamente, no solo por el precio, sino por la sensación
de que no pertenecía a aquel ambiente. La recepcionista, notando su nerviosismo, fue amable al dirigirla a una mesa reservada en un área más privada. Elena ya estaba esperando, vistiendo un conjunto de seda beige que probablemente costaba más de lo que Beatriz ganaba en 3 meses. Aún así, su sonrisa era cálida y genuina cuando vio a la joven acercarse. «Usted vino. Temía que cambiara de opinión», dijo Elena levantándose para saludarla. «Confieso que lo pensé», admitió Beatriz, acomodándose en la silla tapizada. «Todavía estoy tratando de procesar todo lo que sucedió. Es natural. Usted mostró un coraje extraordinario para alguien que no tenía obligación de involucrarse». Elena sirvió té de una delicada porcelana. «Cuénteme más sobre usted. Sé que trabaja en la cafetería desde hace 4 años, pero me gustaría conocer su historia». Beatriz dudó antes de empezar a hablar. No estaba acostumbrada a compartir detalles personales con extraños, especialmente alguien de un mundo tan diferente al suyo. Pero había algo en la postura atenta de Elena que la animaba. Habló sobre sus padres, sobre haber abandonado la universidad para ayudar económicamente durante el periodo difícil de salud de la familia. Describió la rutina nocturna en la cafetería, los clientes regulares que había aprendido a conocer y apreciar, los sueños de retomar los estudios de enfermería que parecían cada vez más distantes. Elena escuchaba con atención genuina, haciendo preguntas pertinentes y demostrando empatía real por las dificultades enfrentadas. «Usted me recuerda mucho a mí misma a su edad», dijo cuando Beatriz terminó su relato. «La misma determinación, el mismo sentido de responsabilidad familiar, la misma negativa a aceptar caridad. ¿Cómo logró usted salir de aquella vida y llegar a donde llegó?», preguntó Beatriz, la curiosidad venciendo la timidez. Elena sonrió nostálgicamente. «Trabajo, suerte y algunas decisiones arriesgadas. Después de comprar mi primera máquina de coser, empecé atendiendo a vecinas. Descubrí que tenía talento no solo para coser, sino para entender lo que las mujeres realmente querían vestir. Poco a poco, fui ampliando el negocio. La historia que se desarrollaba era fascinante. Elena habló sobre cómo ahorró cada centavo durante años, reinvirtiendo todos los beneficios en la expansión del taller. Cómo identificó una brecha en el mercado textil mexicano en los años 70 y tuvo el coraje de tomar préstamos arriesgados para montar su primera fábrica. «Mi primer gran contrato fue para uniformes escolares. Parecía pequeño en aquella época, pero me enseñó sobre producción a escala y gestión de inventario. A partir de ahí, nunca dejé de crecer». Elena hizo una pausa para tomar un sorbo del té. «Hoy el conglomerado emplea a más de 20,000 personas y tiene fábricas en 8 estados. Debe ser gratificante ver todo lo que construyó», comentó Beatriz, genuinamente impresionada. La expresión de Elena se volvió más sombría. «Debería serlo, pero el éxito empresarial trajo complicaciones familiares que no anticipé. Mis hijos crecieron en un mundo de privilegios que yo no tuve, y eso los hizo diferentes de lo que esperaba». Beatriz percibió la tristeza en la voz de la mujer mayor, pero no quiso presionar sobre asuntos íntimos. En su lugar cambió de tema. «¿Usted mencionó una propuesta?» «Sí». Elena se enderezó en la silla, asumiendo una postura más empresarial. «Quiero ofrecerle un empleo. Directora ejecutiva de mi fundación filantrópica. Salario inicial de 25,000 pesos mexicanos mensuales. Plan de salud completo para usted y su familia. Y recursos para terminar su licenciatura en enfermería». Beatriz casi derrama la taza de té. El valor mencionado era 4 veces superior a lo que ganaba en la cafetería. «Señora Elena, esto es muy generoso, pero no es generosidad», interrumpió Elena firmemente. «Es reconocimiento de carácter. Usted demostró la madrugada pasada el tipo de integridad y coraje que busco desde hace años. La Fundación necesita a alguien que comprenda genuinamente las necesidades de las personas menos favorecidas, no a alguien que solo administre papeles desde una oficina». «No tengo experiencia en gestión de fundaciones», protestó Beatriz, aún aturdida por la oferta. «Pero tiene experiencia en trabajo duro, responsabilidad y empatía. El resto puede aprenderse. Estoy dispuesta a invertir en su capacitación, siempre y cuando usted esté dispuesta a aceptar el desafío». Beatriz miró por la ventana del café,
viendo el movimiento de la gente en la calle. Ejecutivos apresurados, estudiantes, trabajadores, cada uno siguiendo su rutina, la mayoría sin imaginar que conversaciones que pueden cambiar destinos suceden a pocos metros de distancia. ¿Puedo pensarlo?, preguntó finalmente. Claro, pero no tarde mucho. Tengo la sensación de que usted y yo podemos hacer grandes cosas juntas, Beatriz, y el mundo necesita más personas como usted en posiciones donde puedan realmente marcar la diferencia. Después de despedirse de Elena, Beatriz caminó por las calles del centro sin destino específico. Su mente bullía con posibilidades y miedos. La oferta parecía demasiado buena para ser verdad, pero la sinceridad en los ojos azules de Elena era difícil de cuestionar. Se detuvo en una plaza y llamó a su madre. «Mamá, necesito hablar con usted y papá. Algo importante sucedió». 2 horas después, estaba en la cocina familiar en Naucalpan, relatando los eventos de las últimas 24 horas a sus padres que escuchaban con una mezcla de orgullo y preocupación. Su padre, hombre práctico forjado por décadas de trabajo en metalurgia, hizo las preguntas directas que ella misma estaba evitando. «Hija, esto parece demasiado bueno para ser verdad. ¿Por qué una mujer rica ofrecería tanto a alguien que apenas conoce? Porque ella vio algo en mí que quizás yo misma no veo», respondió Beatriz lentamente. «Y porque ella ya estuvo en mi lugar. Sabe lo que es luchar para salir adelante honestamente». Su madre, siempre más intuitiva, le tomó las manos. «¿Qué te dice tu corazón, hija mía?». Beatriz miró las manos callosas de su madre, que habían cosido miles de prendas a lo largo de los años para mantener a la familia. «Dice que esta puede ser la oportunidad que siempre esperamos, pero también tiene miedo de que sea un sueño que pueda convertirse en pesadilla». «Entonces, acéptalo con condiciones», sugirió su padre. «Si ella es seria acerca de ver tu carácter, no le importará que establezcas algunas garantías». Aquella noche, Beatriz regresó a la cafetería para otra jornada de trabajo, pero todo parecía diferente. Los mismos clientes, los mismos movimientos, la misma rutina, pero ahora los veía a través de lentes transformadas por la posibilidad de cambio. Durante un descanso, llamó a Elena. «Señora Elena, soy Beatriz. Acepto su propuesta, pero con una condición». «¿Cuál sería?». «Quiero un periodo de prueba de 6 meses. Si no demuestro competencia real para el puesto en ese plazo, acepto ser despedida sin indemnización. No quiero ser mantenida en el empleo solo por gratitud». Del otro lado de la línea, escuchó una risa de aprobación. «Exactamente la respuesta que esperaba de usted. Tenemos un acuerdo. ¿Puede empezar el lunes?». Cuando colgó el teléfono, Beatriz sintió que estaba en el umbral entre dos mundos. Detrás de ella quedaba la seguridad de la rutina conocida. Delante se abría un territorio inexplorado lleno de posibilidades y desafíos. Por primera vez en años, el futuro parecía brillar con una luz diferente a la resignación. El lunes llegó acompañado de una fina lluvia que volvía las calles de Ciudad de México aún más grises. Beatriz estaba frente al edificio de espejos en el centro de la ciudad, donde funcionaba el conglomerado textil de Elena. 28 pisos de vidrio y acero que se perdían entre las nubes bajas, representando décadas de trabajo arduo transformado en poder empresarial. Sus manos temblaban ligeramente mientras se ajustaba el blazer prestado de su prima, la única prenda del guardarropa familiar que se acercaba a lo que imaginó ser apropiado para el ambiente corporativo. El tacón bajo, también prestado, hacía un sonido diferente en el mármol del lobby, haciendo eco de su inseguridad a cada paso. «¿Beatriz Silva?», preguntó la elegante recepcionista, consultando una tableta. «La señora Elena la está esperando». 15º piso. El ascensor subió silenciosamente, y Beatriz observó los números digitales cambiando mientras intentaba controlar la ansiedad. Nunca había trabajado en un ambiente como aquel. Su experiencia profesional se limitaba a la farmacia y a la cafetería, lugares donde conocía a cada persona por su nombre y donde las jerarquías eran simples y directas. Elena la aguardaba en una oficina que combinaba elegancia con funcionalidad. Paredes revestidas de madera noble albergaban estantes repletos de libros sobre gestión, economía y responsabilidad social. Una mesa amplia dominaba el centro del ambiente,
pero también había un rincón con cómodos sillones donde claramente se celebraban reuniones menos formales. «¿Cómo se siente?», se preguntó Elena, notando el nerviosismo de Beatriz. «Como pez fuera del agua», admitió honestamente, pero decidida a aprender. «Perfecto». La confianza excesiva sería una mala señal. Elena gesticuló hacia los sillones. «Hablemos de su función antes de presentarla al equipo». En los próximos 40 minutos, Elena explicó detalladamente el trabajo de la Fundación. Programas de asistencia jurídica para trabajadores de bajos ingresos, becas de estudio para hijos de empleados de la empresa, proyectos de capacitación profesional en comunidades desfavorecidas y una clínica móvil que atendía barrios periféricos sin acceso adecuado a la salud pública. Su trabajo será coordinar estos programas, identificar dónde podemos expandir nuestro impacto y garantizar que los recursos lleguen realmente a quien los necesita, explicó Elena. «Tengo un equipo competente, pero necesito a alguien que comprenda visceralmente las necesidades de las personas que atendemos». «¿Y si cometo errores?», preguntó Beatriz, asombrada por la responsabilidad. «Los cometerá. Yo también cometí muchos cuando empecé. Lo importante es aprender de ellos y nunca perder de vista por qué estamos haciendo esto». Elena se levantó, señalando el fin de la conversación introductoria. «Ahora voy a presentarla a algunas personas importantes». La primera parada fue la oficina de Ricardo Matos, hijo mayor de Elena. A sus 42 años, él administraba una división secundaria de la empresa enfocada en exportaciones. Beatriz notó inmediatamente la similitud física con la madre, los mismos ojos azules, la misma postura erguida, pero había una frialdad en su mirada que contrastaba con la calidez de Elena. «Mamá, ¿no me dijiste que habías contratado a una nueva directora?», dijo Ricardo, levantándose detrás de una mesa cubierta de papeles desorganizados. Su oficina, aunque amplia, tenía un aire de negligencia que sugería a alguien que no dedicaba total atención al trabajo. «Ricardo, te presento a Beatriz Silva. Ella será nuestra nueva directora ejecutiva de la Fundación». Ricardo le tendió la mano educadamente, pero Beatriz percibió que sus ojos la evaluaban de forma calculadora, como si estuviera intentando clasificarla en alguna categoría conocida. «Mucho gusto. ¿Cuál es su formación académica?». La pregunta fue hecha en un tono aparentemente neutro, pero Beatriz sintió la intención detrás de ella. «Estoy terminando enfermería», respondió con firmeza. «Pero creo que la experiencia de vida y la empatía son igualmente importantes para este tipo de trabajo». «Claro», murmuró Ricardo, pero Beatriz percibió la sonrisa sarcástica que él intentó disimular. Después de salir de la oficina de Ricardo, Elena pareció leer los pensamientos de Beatriz. «Mi hijo no está acostumbrado a personas que llegaron a donde están por mérito propio. No se deje intimidar por su actitud». La siguiente presentación fue con Camila Matos, hija de Elena de 39 años. Su apariencia era impecable, cabello rubio perfectamente cepillado, maquillaje profesional, ropa de diseñador que costaba más que lo que muchas personas ganaban en un año. Se movía por el salón como una anfitriona experimentada, saludando a conocidos con besitos en el aire y demostrando la facilidad social que venía de décadas frecuentando eventos similares. Pero Beatriz percibió que sus ojos constantemente la buscaban a ella y a Elena, como si estuviera evaluando algo. «Mamá, qué sorpresa», dijo Camila, besando el aire cerca del rostro de Elena sin realmente tocarla. «No sabía que venías hoy. Vine a presentar a nuestra nueva directora ejecutiva, Beatriz Silva». Camila volvió su atención a Beatriz con un interés que parecía genuino en la superficie. «Qué interesante. ¿De qué familia es?». «No recuerdo conocer a los Silva en nuestros círculos». «No somos de ningún círculo específico», respondió Beatriz con calma. «Mis padres son trabajadores. Mi madre es costurera y mi padre, metalúrgico jubilado». La expresión de Camila cambió sutilmente. El interés se transformó en algo que parecía piedad condescendiente. «Qué democrático de mamá, siempre preocupada por dar oportunidades a los menos favorecidos». Elena se tensó ligeramente. «Camila, Beatriz fue contratada por su competencia, no como caridad». «Claro, mamá, no quise sugerir lo contrario». Camila sonrió artificialmente a Beatriz. «Espero que se adapte bien a nuestro ambiente.
puede ser un poco diferente de lo que está acostumbrada. Durante el almuerzo en un restaurante elegante cercano al edificio, Elena abordó directamente las reacciones de sus hijos. Ricardo y Camila crecieron en un mundo de privilegios. Eso los volvió desconfiados de personas que conquistaron posiciones a través de esfuerzo propio, porque inconscientemente saben que no hicieron lo mismo. ¿Ellos se sienten amenazados por mí?, preguntó Beatriz, removiendo distraídamente la ensalada que costaba más de lo que ella gastaba en comida durante una semana entera. Deberían sentirse inspirados, pero sí, creo que se sienten amenazados. Usted representa algo que ellos nunca tuvieron que desarrollar, la necesidad de probar su valor a través del trabajo. La tarde fue dedicada a conocer al equipo de la Fundación. María Eduarda, coordinadora de proyectos educativos, era una pedagoga experimentada que trabajaba allí desde hacía 5 años. Carlos, responsable de la asistencia jurídica, era un abogado laboralista que había abandonado un bufete de abogados tradicional para dedicarse a causas sociales. Jessica comandaba los programas de salud preventiva y era enfermera titulada por la misma universidad donde Beatriz esperaba terminar su curso. La primera impresión siempre asusta, comentó Jessica durante una pausa para café. Pero se acostumbrará. Doña Elena es una jefa extraordinaria y el trabajo aquí realmente marca la diferencia en la vida de las personas. En las semanas siguientes, Beatriz se sumergió en el trabajo con la determinación de quien tenía mucho que probar. Llegaba temprano, salía tarde y llevaba informes a casa los fines de semana. Gradualmente, comenzó a comprender la complejidad de los proyectos sociales y a desarrollar ideas sobre cómo hacerlos más eficientes. Su primera gran contribución fue identificar una falla en la distribución de los programas de asistencia jurídica. Los trabajadores que más necesitaban los servicios eran precisamente aquellos que no tenían tiempo o condiciones de desplazarse al centro de la ciudad durante el horario comercial. ¿Y si les lleváramos los abogados a ellos?, sugirió durante una reunión semanal. Podemos instalar puntos de atención en los propios barrios donde viven, funcionando los fines de semana y en horarios alternativos. La propuesta fue implementada en carácter experimental en 3 barrios de la periferia. El éxito fue inmediato. En un mes, el número de atenciones jurídicas se triplicó y casos que estaban parados desde hacía años comenzaron a resolverse. Elena seguía de cerca el progreso de Beatriz, participando en las reuniones matutinas y ofreciendo orientación sin ser intrusiva. Era evidente que veía en la joven no solo a una empleada competente, sino algo más profundo, quizás el reflejo de la persona que ella misma había sido décadas atrás. Usted tiene un talento natural para identificar soluciones prácticas, comentó Elena durante uno de sus encuentros semanales. Es el tipo de habilidad que no se enseña en universidades. Creo que viene de haber vivido los problemas que estamos intentando resolver, respondió Beatriz. Cuando usted ya pasó por dificultades financieras, sabe exactamente dónde el sistema falla para personas como su familia. Fue durante esa conversación que Elena mencionó casualmente algo que cambiaría el rumbo de los próximos meses. He estado pensando en hacer algunos cambios en mi testamento. Tengo una empresa que construí con mucho sudor, pero necesito asegurarme de que seguirá siendo usada para el bien después de mi partida. Beatriz percibió la melancolía en la voz de Elena, pero no se sintió cómoda presionando sobre asuntos tan íntimos. En su lugar, cambió de tema a los preparativos de la gala benéfica anual de la Fundación que se celebraría en 2 meses. El evento sería la primera gran presentación pública de Beatriz para la élite filantrópica de Ciudad de México. Elena había decidido que sería una oportunidad perfecta para oficializar el nuevo liderazgo de la Fundación y demostrar los resultados impresionantes alcanzados en los últimos meses. 500 invitados confirmados, reportó María Eduarda durante una reunión de planificación. Empresarios, políticos, líderes de opinión. Será una oportunidad única para conseguir nuevos apoyos y alianzas. Beatriz sentía una mezcla de expectativa y terror al pensar en el evento. Nunca había hablado para una audiencia tan grande e influyente. Su experiencia con presentaciones se limitaba a informes para el pequeño equipo de la Fundación.
Usted lo hará perfectamente, aseguró Elena cuando Beatriz expresó sus preocupaciones. Va a hablar sobre algo que conoce profundamente, el impacto real de nuestro trabajo en las comunidades. La autenticidad siempre resuena mejor que los discursos preparados. Lo que ninguna de las dos imaginaba era que Ricardo y Camila ya estaban planeando usar la gala como escenario para un enfrentamiento que pondría a prueba no solo la capacidad profesional de Beatriz, sino también la fuerza del vínculo que ella había construido con Elena. El descubrimiento sobre las intenciones testamentarias de Elena había llegado a oídos de los hermanos a través de comentarios casuales de empleados de la empresa, y ellos no pretendían observar pasivamente mientras una extraña asumía lo que consideraban suyo por derecho de nacimiento. El viernes anterior a la gala, Beatriz trabajaba hasta tarde finalizando los últimos detalles del evento cuando recibió una llamada inesperada. Era su madre, con la voz embargada de emoción. «Hija, no sé cómo agradecerte. Doña Marlene me contó que lograste pagar todas nuestras deudas médicas pendientes. ¿Cómo fue posible?» Beatriz sonrió, recordando la satisfacción que había sentido al saldar los últimos recibos unos días antes. Parte de su primer salario había sido dedicada a eliminar completamente las deudas que habían motivado su salida de la universidad. «Ahora puedo concentrarme en el futuro, mamá, y quizás hasta ayudarlos a realizar algunos sueños aplazados». Colgando el teléfono, Beatriz miró por la ventana de la oficina las luces de la ciudad que se encendían gradualmente. En pocos meses, su vida se había transformado completamente. Tenía un trabajo que le daba propósito, recursos financieros para cuidar de su familia y, más importante que todo, había encontrado en Elena una mentora que creía en su potencial. Lo que no podía imaginar era que el lunes siguiente, después de la gala que debía celebrar su éxito, todo lo que había conquistado estaría en riesgo por fuerzas que ella aún no lograba ver completamente. La mañana de la gala benéfica amaneció con un cielo azul cristalino, que parecía haber sido encargado especialmente para el evento. Beatriz se despertó a las 5 de la mañana, a pesar de haber dormido solo 4 horas, con el estómago revuelto por la ansiedad. El Hotel 5 Estrellas, donde se celebraría la fiesta, ya bullía de actividad desde el amanecer. Floristas, decoradores, técnicos de sonido y luz trabajaban en sincronía para transformar el salón principal en un escenario digno de la élite de Ciudad de México. En su apartamento, Beatriz observaba el vestido azul marino colgado en el armario. Elena había insistido en llevarla a una boutique exclusiva la semana anterior, argumentando que la ocasión exigía una presentación impecable. El vestido era sencillo pero elegante, con un corte que realzaba su silueta sin ser ostentoso. Aún así, costaba más de lo que ella ganaba en 2 meses en la cafetería. «Es una inversión en su carrera», había dicho Elena cuando Beatriz protestó por el precio. «Esta noche usted no será solo la directora de la fundación, será la cara pública de nuestros valores. Su presentación debe reflejar la seriedad de nuestro trabajo». A las 3 de la tarde, Beatriz llegó al hotel para supervisar los últimos preparativos. El salón había sido transformado en un ambiente sofisticado con iluminación indirecta, arreglos florales elaborados y mesas dispuestas estratégicamente para facilitar la circulación y el networking. Una pantalla discreta estaba posicionada para la presentación de los resultados de la fundación, y un pequeño escenario esperaba los discursos de la noche. Elena llegó a las 4, acompañada de su equipo de asesores. A sus 78 años, irradiaba energía y elegancia en un vestido de seda gris perla que complementaba perfectamente su cabello plateado. Su presencia inmediatamente elevó la tensión en el ambiente. Todos sabían que aquella noche sería especial. «¿Cómo se siente?», preguntó Elena acercándose a Beatriz. «Como si fuera a saltar en paracaídas por primera vez», respondió honestamente. «Nerviosa, pero determinada». «Perfecto. La confianza sin nerviosismo es arrogancia, y usted está lejos de ser arrogante». Elena miró alrededor del salón aprobando con un gesto los preparativos. «Recuerde que estas personas no son diferentes de usted. Solo tuvieron oportunidades diferentes». Ricardo llegó a las 5:30, acompañado de una mujer rubia que Beatriz no conocía.
Vestía un smoking perfectamente cortado y exhibía la postura de quien estaba acostumbrado a eventos sociales, pero había algo forzado en su desenvoltura. Saludó a su madre formalmente e ignoró completamente a Beatriz, enfocando su atención en los invitados que ya comenzaban a llegar. Camila hizo su entrada a las 6 en punto, en un vestido rojo que costaba fácilmente el equivalente a un coche popular. Se movía por el salón como una anfitriona experimentada, saludando a conocidos con besitos en el aire y demostrando la facilidad social que venía de décadas frecuentando eventos similares. Pero Beatriz percibió que sus ojos constantemente la buscaban a ella y a Elena, como si estuviera evaluando algo. Los primeros invitados llegaron puntuales a las 7 horas. Empresarios influyentes, políticos locales, representantes de organizaciones no gubernamentales y líderes de opinión llenaron gradualmente el salón. Beatriz circulaba entre los grupos, presentándose y explicando los programas de la fundación, pero se sentía como una actriz representando un papel aún no totalmente familiar. «Así que usted es la nueva protegida de Elena», comentó un empresario corpulento durante una de las conversaciones. «Oí decir que tiene una historia interesante. Vino de una cafetería, ¿no es así?» La pregunta fue hecha en un tono aparentemente cordial, pero Beatriz percibió la curiosidad mórbida detrás de ella. «Trabajé en una cafetería, sí. Y fue allí donde conocí a doña Elena y comprendí la importancia de programas sociales que realmente lleguen a quien los necesita». «¡Qué inspirador!», murmuró el hombre, pero su sonrisa no llegó a los ojos. Durante la cena, Beatriz estaba sentada en la mesa principal junto a Elena, posición que claramente señalaba su importancia en el evento. Conversó con un juez jubilado especialista en derecho laboral, una empresaria que dirigía una ONG de educación infantil y un médico que coordinaba clínicas en comunidades desfavorecidas. Gradualmente, su nerviosismo inicial disminuyó conforme se dio cuenta de que su experiencia práctica era valorada por personas que realmente entendían del asunto. A las 9:30, llegó el momento de los discursos. Elena subió al escenario primero, saludando a la audiencia y presentando los números impresionantes alcanzados por la Fundación en el último año. Cuando mencionó el crecimiento del 300% en la atención jurídica, gracias a las innovaciones implementadas por Beatriz, los aplausos fueron genuinos. «Ahora me gustaría presentar a la persona responsable de estos resultados excepcionales», dijo Elena, gesticulando hacia Beatriz. «Nuestra directora ejecutiva, Beatriz Silva». Beatriz subió al escenario con las piernas temblorosas, pero su voz salió firme cuando comenzó a hablar. No usó un discurso memorizado, optando por hablar directamente del corazón sobre las familias que había conocido a través del trabajo de la Fundación. Contó sobre la señora de 60 años, que consiguió la jubilación negada hacía 5 años gracias a la atención jurídica móvil, sobre el joven que logró terminar el bachillerato a través de los programas educativos, sobre la madre soltera que tuvo acceso a tratamiento médico preventivo que evitó una emergencia de salud. «Estos no son números en hojas de cálculo», dijo, mirando directamente a la audiencia. «Son personas reales cuyas vidas fueron transformadas porque alguien creyó que merecían una oportunidad. Esto es lo que hacemos aquí. No ofrecemos caridad, ofrecemos dignidad a través de oportunidades». Los aplausos fueron largos y cálidos. Beatriz bajó del escenario sintiendo que había pasado una prueba importante. Elena la aguardaba con una sonrisa orgullosa y varios invitados se acercaron para felicitarla por la presentación. Fue durante este momento de celebración que Ricardo y Camila se posicionaron estratégicamente cerca de la pantalla. Beatriz notó el movimiento, pero no comprendió inmediatamente lo que estaba sucediendo. Elena también lo percibió, y una sombra de preocupación pasó por su rostro. «Mamá», dijo Ricardo tomando el micrófono sin autorización. «Antes de que la noche termine, Camila y yo quisiéramos compartir algunas informaciones importantes sobre nuestra nueva directora ejecutiva». El tono cordial no lograba esconder la hostilidad subyacente. Elena intentó dirigirse al escenario, pero Camila bloqueó discretamente su camino, forzándola a observar lo que estaba por venir.
Hicimos una pequeña investigación sobre el pasado de la señorita Beatriz, continuó Ricardo con sarcasmo creciente, señalando a alguien cercano a los equipos audiovisuales. Y descubrimos algunas cosas interesantes que creemos que ustedes deberían saber. La pantalla que momentos antes exhibía los gráficos de éxito de la fundación ahora mostraba fotos granuladas de Beatriz trabajando en diferentes empleos. Una secuencia de imágenes la mostraba cargando cajas en un almacén, sirviendo mesas en un restaurante popular, haciendo limpieza en una oficina durante la madrugada. Durante los años en que alegó estar ayudando a la familia con dificultades médicas, continuó Ricardo con sarcasmo creciente. Nuestra nueva directora trabajó en al menos 5 empleos diferentes, muchos de ellos pagados parcialmente en negro para evitar impuestos. La audiencia comenzó a murmurar incómodamente. Beatriz sintió la sangre helarse en sus venas mientras veía su vida de lucha ser distorsionada en algo sórdido. Las fotos habían sido tomadas sin su conocimiento durante el periodo más difícil de su vida, cuando aceptaba cualquier trabajo para conseguir dinero para los gastos médicos de sus padres. Más interesante aún, intervino Camila asumiendo el micrófono, es que nuestra investigación reveló que el famoso asalto heroico que supuestamente salvó la vida de nuestra madre ocurrió en circunstancias muy convenientes. ¿Cuántas personas sabían que Elena Matos frecuentaba aquella cafetería específica a aquella hora específica? La insinuación era clara y venenosa. Camila estaba sugiriendo que Beatriz había orquestado el asalto para impresionar a Elena y conseguir una posición privilegiada. La acusación era tan absurda como cruel, pero pronunciada en el momento justo y para la audiencia correcta, plantaba semillas de duda que podrían crecer rápidamente. Beatriz estaba paralizada en el escenario, viendo su reputación ser destruida sistemáticamente ante 500 personas influyentes. Algunas comenzaban a susurrar entre sí, otras miraban con la curiosidad mórbida de quien asiste a un accidente de tránsito. Fue entonces cuando Elena tomó una decisión que definiría el rumbo de todo lo que vendría después. Con la autoridad de quien había pasado décadas comandando reuniones de directorios y enfrentando situaciones de crisis, caminó decididamente hasta el escenario y tomó el micrófono de las manos de Camila. Mis hijos acaban de demostrar exactamente por qué Beatriz Silva representa el futuro de nuestra fundación, mientras ellos representan un pasado que necesita ser superado, dijo con voz firme que silenció inmediatamente el salón. Lo que sucedió en los próximos minutos cambiaría para siempre la dinámica familiar de los Matos y sellaría el destino de Beatriz de maneras que ella jamás podría haber imaginado cuando aceptó trabajar en la cafetería 4 años antes. El silencio en el salón era ensordecedor. 500 personas esperaban el próximo movimiento de esta partida de ajedrez emocional que se estaba jugando públicamente entre una matriarca multimillonaria y sus propios hijos, con una joven camarera en el centro del tablero. Elena Matos permanecía en el escenario con la postura erguida que había intimidado a competidores y conquistado respeto en décadas de negocios. A sus 78 años, irradiaba una autoridad que transformó el constreñimiento del momento anterior en expectativa tensa. 500 personas aguardaban sus palabras, sabiendo que presenciaban algo mucho más allá de un simple evento benéfico. Durante 50 años construí un imperio basado en trabajo honesto y determinación, comenzó Elena, su voz cargando el peso de toda una vida de conquistas. Empecé exactamente donde Beatriz empezó, trabajando en empleos humildes, haciendo cualquier cosa necesaria para mantener a mi familia y realizar mis sueños. Ricardo y Camila, aún cercanos al escenario, parecían cada vez más incómodos conforme percibían que su plan se estaba volviendo contra ellos mismos. Había algo en la postura de Elena que sugería que ella no estaba solo defendiendo a Beatriz, sino tomando una decisión definitiva sobre cuestiones mucho más profundas. Mis hijos acaban de intentar humillar a una joven que demostró más carácter en 4 años de trabajo arduo que ellos en 4 décadas de vida privilegiada, continuó Elena, mirando directamente a Ricardo y Camila. Intentaron transformar virtudes en vergüenzas, trabajo honesto en deshonestidad, sacrificio familiar en oportunismo. Beatriz, aún paralizada por la exposición cruel de su pasado,
Comenzó a percibir que Elena estaba haciendo mucho más que defenderla. Había una resolución en su voz que sugería decisiones importantes siendo tomadas públicamente. ¿Quieren conocer la verdadera historia de Beatriz Silva?, preguntó Elena retóricamente, volviéndose hacia la audiencia. Ella abandonó la universidad en el 5º semestre para cuidar de sus padres enfermos. Trabajó en 3 empleos simultáneos para pagar facturas médicas. Nunca aceptó ayuda que no fuera merecida. Y cuando vio a una extraña siendo amenazada por bandidos, arriesgó su propia vida para defender a alguien que acababa de conocer. La narrativa de Elena estaba transformando gradualmente el clima en el salón. Las personas comenzaron a ver las fotos exhibidas por Ricardo y Camila bajo una perspectiva completamente diferente, no como evidencia de deshonestidad, sino como prueba de determinación y sacrificio. Esta joven representa los valores que construyeron todo lo que tenemos, dijo Elena, gesticulando hacia Beatriz. Y por eso quiero anunciar públicamente una decisión que he estado considerando durante meses. El silencio en el salón se intensificó. Ricardo y Camila parecían presentir que algo grave estaba a punto de suceder, pero ya era demasiado tarde para impedir lo que había sido puesto en movimiento por su propio intento de sabotaje. Beatriz Silva será mi sucesora oficial en la dirección general de la fundación. Más que eso, ella recibirá el 40% de las acciones del conglomerado Matos cuando yo parta de esta vida, anunció Elena con voz clara y determinada. El impacto de la declaración fue inmediato y devastador. Ricardo palideció visiblemente, mientras Camila dejó escapar un gemido involuntario de shock. La audiencia estalló en murmullos de sorpresa y especulación. Beatriz sintió que sus piernas flaqueaban y tuvo que apoyarse en una silla cercana. «Mamá, no puedes estar hablando en serio», dijo Ricardo, acercándose al escenario con los puños cerrados. «Estoy completamente seria», respondió Elena con calma. «Y esta noche ustedes demostraron exactamente por qué esta decisión es necesaria. Prefieren destruir a una persona inocente a reconocer que ella conquistó por mérito lo que ustedes nunca lograron por privilegio». Camila subió al escenario, ignorando los protocolos de cortesía y enfrentando a su madre directamente. «Estás delirando si piensas que vamos a permitir que una oportunista se apropie de la fortuna de nuestra familia». «¿Nuestra familia?», replicó Elena con una frialdad que hizo que varias personas en la audiencia se estremecieran. «Ustedes se han comportado como familia en los últimos 20 años. Ricardo, ¿cuándo fue la última vez que visitaste nuestra fábrica principal o demostraste interés genuino por los negocios? Camila, tu fundación de fachada, ¿para qué sirve además de justificar gastos personales y mantener tu estatus social?». Las acusaciones eran precisas y punzantes. Elena estaba exponiendo públicamente las fallas de sus hijos, con la misma determinación que Ricardo y Camila habían usado contra Beatriz momentos antes. «Nosotros somos tus hijos», gritó Camila, perdiendo completamente la compostura. «Eso tiene que valer algo». «La biología no es destino», respondió Elena implacablemente. «Beatriz me mostró en meses el tipo de dedicación e integridad que esperé de ustedes durante décadas. Ella no está aquí por oportunismo. Está aquí porque reconoce en las personas atendidas por la fundación la misma lucha que ella misma vivió». La audiencia asistía hipnotizada a este drama familiar, siendo desvelado públicamente. Algunos invitados comenzaron a levantarse discretamente, percibiendo que se habían convertido en testigos de algo muy íntimo y potencialmente explosivo. Beatriz, finalmente recuperando la voz, se acercó al micrófono. «Doña Elena, yo no puedo aceptar esto. Es demasiado». «Usted puede y va a aceptarlo», interrumpió Elena firmemente. «No como favor, sino como reconocimiento de que usted es la persona adecuada para dar continuidad al trabajo que construí. Mis hijos tendrán recursos suficientes para vivir cómodamente por el resto de su vida, pero la responsabilidad de liderar este legado pertenece a quien demostró capacidad para ejercerla». Ricardo, percibiendo que había perdido completamente el control de la situación, intentó una última jugada desesperada. «Está bien, mamá, pero no pienses que lo aceptaremos pasivamente.
Tenemos recursos legales para impugnar cualquier decisión tomada bajo influencia indebida. La amenaza implícita de cuestionar la salud mental de Elena fue el error final. La expresión de la matriarca se endureció de una forma que hizo que varias personas en la audiencia retrocedieran involuntariamente. ¿Influencia indebida?, repitió Elena lentamente. ¿Realmente quieren cuestionar mi capacidad mental ante 500 testigos que acaban de ver exactamente quién demuestra carácter y quién demuestra mediocridad? Lo que sucedió a continuación sorprendió incluso a Elena. La audiencia, que había permanecido en silencio incómodo durante todo el enfrentamiento, comenzó a aplaudir gradualmente. Primero fueron algunas personas cercanas a las mesas de la parte delantera. Luego otras se unieron, hasta que todo el salón estaba ovacionando de pie no solo a Elena, sino principalmente a Beatriz. El juez jubilado, que había conversado con Beatriz durante la cena, fue el primero en pronunciarse. Doña Elena, tuve el placer de conversar extensamente con la señorita Beatriz esta noche. Su comprensión de los problemas jurídicos enfrentados por trabajadores de bajos ingresos es extraordinaria. Ella no solo conoce teóricamente estos problemas, ella los ha vivido. Una empresaria en la segunda mesa se levantó. Los resultados presentados por la Fundación son impresionantes. Si esta joven fue responsable de estos avances, entonces claramente posee la competencia necesaria para asumir responsabilidades mayores. El médico especialista en salud comunitaria se unió al coro de apoyo. Raramente encuentro profesionales que combinen conocimiento técnico con empatía genuina. La señorita Beatriz posee ambos. Ricardo y Camila miraban a su alrededor con desesperación creciente, percibiendo que no solo habían fallado en destruir a Beatriz, sino que inadvertidamente habían proporcionado a Elena la oportunidad perfecta para consolidar públicamente su decisión sucesoria. «Esto no termina aquí», murmuró Ricardo, dirigiéndose hacia la salida con Camila justo detrás. «Para ustedes sí termina», replicó Elena con calma. «A partir de mañana no tendrán más acceso a información sobre los negocios de la empresa ni posiciones de responsabilidad en ninguna de nuestras organizaciones». El corte fue definitivo y público. En una sola noche, Ricardo y Camila habían perdido no solo la expectativa de herencia, sino también cualquier participación en los negocios familiares. Beatriz permanecía en el escenario, aún procesando la transformación radical que había ocurrido en su vida. En cuestión de minutos había pasado de ser una empleada defendiendo su reputación a la heredera oficial de uno de los mayores imperios empresariales del país. «¿Cómo se siente?», preguntó Elena discretamente, mientras los invitados gradualmente retomaban sus conversaciones. «Como si hubiera despertado en una vida que no es mía», respondió Beatriz honestamente. «Es su vida ahora», dijo Elena con convicción. «Y usted la honrará de la misma forma que honró cada desafío que enfrentó hasta hoy». En las horas siguientes, mientras el evento gradualmente llegaba a su fin, Beatriz recibió felicitaciones, tarjetas de visita e invitaciones a reuniones que definirían su futuro. La élite de Ciudad de México había presenciado no solo un drama familiar, sino el nacimiento de un nuevo liderazgo en el mundo filantrópico y empresarial de la ciudad. Cuando el último invitado partió, Elena y Beatriz permanecieron en el salón ahora vacío, rodeadas por los restos florales y platos sucios que son el rastro inevitable de cualquier fiesta. «¿Está segura de esta decisión?», preguntó Beatriz por 10ª vez. «Tengo la misma certeza que tenía cuando invertí mi primer dinero en una máquina de coser», respondió Elena. «Algunas decisiones se toman con la mente, otras con el corazón. Las mejores se toman con ambos». En aquel momento, ni Elena ni Beatriz imaginaban que la verdadera prueba aún estaba por venir. Ricardo y Camila no aceptarían pasivamente la derrota pública que habían sufrido, y los próximos meses pondrían a prueba no solo la fuerza de la decisión de Elena, sino la capacidad de Beatriz de mantenerse íntegra bajo presiones que ella nunca había imaginado posibles. Las semanas que siguieron a la gala trajeron una transformación radical en la rutina de Beatriz. La noticia de su ascenso extraordinario se extendió rápidamente por los círculos empresariales y sociales de Ciudad de México, convirtiéndola en una figura pública prácticamente de la noche a la mañana.
Periodistas económicos llamaban constantemente solicitando entrevistas, invitaciones a eventos se acumulaban en su mesa y su foto apareció en las páginas sociales de 3 revistas diferentes. ¿Cómo está lidiando con toda esta atención?, preguntó Elena durante uno de sus almuerzos semanales en la cafetería de doña Marlene, que se había convertido en un ritual sagrado para ambas. Es surrealista, admitió Beatriz, removiendo distraídamente el café que se enfriaba en la taza. Ayer una revista me pidió hablar sobre tendencias de la filantropía moderna. Yo ni sabía que existían tendencias en la filantropía. Elena rió genuinamente. Usted se acostumbra, o mejor dicho, aprende a filtrar lo que es importante de lo que es solo ruido. Los medios adoran las historias de transformación, pero lo que realmente importa es el trabajo que estamos haciendo. Y el trabajo estaba floreciendo de maneras impresionantes. En los 2 meses posteriores a la gala, la fundación recibió aportes financieros que triplicaron su presupuesto anual. Empresarios que antes veían la asistencia social como un gasto de marketing, ahora buscaban alianzas genuinas para programas de impacto real. El modelo de atención jurídica móvil ideado por Beatriz estaba siendo replicado en otras 4 ciudades del Estado de México. Los números son extraordinarios, reportó María Eduarda durante una reunión de equipo. Atendimos a casi 3,000 familias solo en este trimestre. La lista de espera para nuestros programas educativos es mayor que nuestra capacidad actual. Beatriz sentía una satisfacción profunda viendo los resultados concretos de su trabajo, pero también cargaba el peso de la responsabilidad creciente. Cada decisión que tomaba afectaba directamente la vida de miles de personas. Era un tipo de presión completamente diferente a la que había conocido trabajando en la cafetería, donde sus errores como máximo resultaban en café derramado o pedidos atrasados. El éxito profesional, sin embargo, venía acompañado de desafíos personales que ella no había anticipado. Ricardo y Camila no habían desaparecido silenciosamente después de la humillación pública en la gala. En su lugar, iniciaron una campaña sutil pero persistente de desestabilización. Abogados contratados por los hermanos cuestionaron formalmente la capacidad mental de Elena, solicitando exámenes médicos y psiquiátricos para comprobar su aptitud para tomar decisiones testamentarias. Aunque los informes confirmaron plenamente su salud mental, el proceso fue emocionalmente desgastante para Elena y generó semanas de cobertura mediática especulativa. No van a rendirse fácilmente, comentó Carlos, el abogado de la fundación, después de otra audiencia judicial infructuosa iniciada por los hijos de Elena. Perdieron en la justicia, perdieron en la opinión pública, pero aún tienen recursos financieros para seguir creando problemas. La siguiente estrategia de Ricardo y Camila fue intentar socavar la credibilidad de Beatriz a través de campañas de difamación discretas. Contrataron una empresa de relaciones públicas para difundir rumores sobre su inexperiencia, cuestionar sus calificaciones e insinuar que estaba manipulando a una anciana vulnerable. Beatriz descubrió estas actividades cuando una periodista investigativa la buscó para comentar sobre alegaciones anónimas que habían llegado a la redacción. «Alguien está intentando plantar historias negativas sobre usted», explicó la periodista. «Pensé que debería saberlo antes de publicar cualquier cosa». El intento de destruir su reputación tuvo el efecto opuesto al pretendido. La transparencia con que Beatriz manejó las acusaciones, proporcionando documentos y referencias que comprobaban su integridad, solo reforzó su credibilidad pública. Varios empresarios que trabajaban con la fundación expresaron apoyo público, y el propio alcalde de Ciudad de México hizo cuestión de aparecer en una foto oficial inaugurando uno de los centros comunitarios expandidos. «Ellos se están quemando con sus propios intentos de incendiarla a usted», observó Elena, con una mezcla de tristeza y determinación. «Es doloroso ver a mis hijos comportándose de esta forma, pero confirma que tomé la decisión correcta». El momento más tenso llegó cuando Camila intentó un enfrentamiento directo en la oficina de Elena. Beatriz estaba participando en una reunión de planificación estratégica cuando Camila irrumpió en la sala, ignorando a la secretaria que intentaba detenerla. «Mamá, necesitamos hablar»,
dijo Camila, claramente agitada. Su ropa aún era impecable, pero había algo frenético en sus movimientos que sugería desesperación creciente. «Estamos en una reunión», respondió Elena con calma. «Si quiere hablar, puede agendar una hora como cualquier otro visitante». «¿Visitante? Soy tu hija. No te comportas como tal desde hace mucho tiempo», replicó Elena, con una frialdad que hizo que todos en la sala se sintieran incómodos. Camila volvió su atención a Beatriz, y por un momento su barniz social desapareció completamente. «Usted no tiene idea de lo que hizo, ¿verdad? Destruyó una familia, separó a una madre de sus hijos. ¿Por qué? ¿Por dinero?». Beatriz se levantó lentamente, enfrentando la mirada hostil de Camila. «Yo no destruí nada. Ustedes lo hicieron solos cuando eligieron atacar en lugar de trabajar, dividir en lugar de unir». «¿Trabajar?», rió Camila sarcásticamente. «¿Usted cree que conoce el trabajo porque sirvió café? Yo dediqué mi vida entera a la imagen de esta familia». «A la imagen, no a la sustancia», interrumpió Elena. «Es exactamente esa la diferencia entre ustedes y Beatriz». Camila salió dando un portazo, pero no antes de lanzar una amenaza final. «Esto no ha terminado. Encontraremos una manera de revertir este absurdo». Tras su salida, el clima en la sala permaneció tenso. Elena pareció envejecer 10 años en pocos minutos, y Beatriz percibió por primera vez el costo emocional real que la situación estaba cobrando a la mujer que se había convertido en su mentora y figura materna. «Doña Elena, quizás deberíamos reconsiderar», comenzó Beatriz. «No», cortó Elena firmemente. «El dolor temporal es preferible al compromiso permanente con valores equivocados. Ricardo y Camila tuvieron décadas para demostrar que merecían la confianza que estoy depositando en usted». Para probar que su decisión era correcta, Elena anunció la próxima expansión de la fundación. Beatriz coordinaría la apertura de 5 nuevos centros comunitarios en barrios periféricos de Ciudad de México, cada uno ofreciendo servicios integrados de asistencia jurídica, educación complementaria, salud preventiva y capacitación profesional. El proyecto piloto sería en la propia colonia Roma Norte, comenzando con la renovación y ampliación de la cafetería de doña Marlene. La propietaria, que había desarrollado problemas cardíacos y necesitaba reducir sus actividades, aceptó la propuesta de vender el establecimiento a la fundación, permaneciendo como consultora para preservar las tradiciones culinarias del lugar. «Vamos a transformar este lugar en algo especial», explicó Beatriz a doña Marlene mientras caminaban por el espacio que sería renovado. «Mantendremos la cafetería funcionando normalmente, pero crearemos salas anexas donde abogados puedan atender a trabajadores explotados, donde enfermeros verifiquen la presión de ancianos sin acceso a la salud pública adecuada, donde profesores alfabeticen a adultos que nunca tuvieron oportunidad de estudiar». Doña Marlene se limpió los ojos emocionada. «Mi cafetería convirtiéndose en un lugar que cambia la vida de las personas». Doña Juana estaría orgullosa. La reforma comenzó inmediatamente. Elena insistió en acompañar personalmente cada etapa del proyecto, visitando el lugar de las obras como si fuera una joven emprendedora supervisando su primer negocio. La energía que demostraba desmentía su edad e impresionaba a los propios obreros. «Ustedes están construyendo más que paredes», dijo a un equipo de albañiles durante una de las visitas. «Están construyendo esperanza para familias enteras». Durante una de esas visitas ocurrió un encuentro que emocionó profundamente a Elena. Mercedes Silva, de 75 años, apareció reconociendo a Elena de lejos. Era su antigua colega de trabajo de 50 años atrás, cuando ambas eran jóvenes camareras luchando por realizar sus sueños. «¿Elena? ¿Eres tú de verdad?», preguntó Mercedes, acercándose tímidamente. «Te reconocería en cualquier lugar. No has cambiado nada». El reencuentro fue cargado de emoción. Mercedes contó que se había casado con un camionero, criado a 4 hijos y trabajado toda la vida como costurera doméstica. Nunca había prosperado financieramente como Elena, pero había construido una familia unida y honrada que la amaba genuinamente. «¿Sus hijos la visitan regularmente?», preguntó Elena, sabiendo que la respuesta sería dolorosa para sí misma. «Todos los domingos», respondió Mercedes sonriendo.
Tengo 8 nietos que se pelean por ver quién va a almorzar conmigo. Mi mesa nunca está vacía. La conversación duró 2 horas, con las 2 mujeres recordando a colegas de trabajo, clientes difíciles, sueños compartidos y caminos que tomaron rumbos tan diferentes. Cuando se despidieron, Elena estaba visiblemente emocionada. Ella construyó una riqueza que yo nunca logré acumular, comentó con Beatriz en el camino de regreso. Amor incondicional de la familia. Es irónico que yo haya alcanzado todo lo que soñé en términos materiales, pero no haya conseguido lo que ella conquistó naturalmente. Aún puede conseguirlo, dijo Beatriz suavemente. Las familias no son solo biológicas. A veces se construyen a través de elecciones. Elena miró a Beatriz con una expresión que mezclaba gratitud, cariño y algo que se aproximaba al amor maternal. Tiene razón. Y a veces las familias que elegimos son más verdaderas que las que recibimos por casualidad. En aquel momento, conduciendo por las calles de Ciudad de México, mientras el sol se ponía sobre la ciudad, ninguna de las dos sabía que Ricardo y Camila estaban planeando una última jugada desesperada que pondría a prueba definitivamente la fuerza de los vínculos que habían construido juntas. La inauguración del primer centro comunitario integrado estaba marcada para un martes de junio, fecha elegida a propósito para incluir a los trabajadores del turno nocturno que constituían el corazón pulsante de la colonia Roma Norte. Beatriz llegó al lugar a las 5 de la mañana, 2 horas antes del horario oficial, encontrando a Elena ya esperando con 2 cafés humeantes en las manos. ¿Tampoco pudo dormir?, preguntó Elena, ofreciendo uno de los cafés. Dormí unas 3 horas. Me pregunto si todo saldrá bien, si la gente realmente usará los servicios, si logramos acertar en todos los detalles. Beatriz miró alrededor del espacio transformado con una mezcla de orgullo y nerviosismo. La cafetería original había sido preservada en su esencia, las cabinas de vinilo rojo, la barra cromada, el menú tradicional, pero ahora se conectaba armoniosamente con 3 salas anexas modernas y funcionales. Una sala de atención jurídica, con muebles sencillos pero dignos, un consultorio básico de enfermería equipado para atenciones preventivas y un aula cómoda con computadoras para alfabetización de adultos y cursos de capacitación profesional. ¿Sabe lo que más me impresiona de este proyecto?, comentó Elena, observando cada detalle del ambiente. No es solo la funcionalidad, sino cómo logró mantener el alma del lugar intacta. Las personas que lo frecuentaban antes aún se sienten en casa, pero ahora tienen acceso a oportunidades que pueden transformar sus vidas. Doña Marlene llegó a las 6 en punto, como siempre lo había hecho en los últimos 20 años, pero ahora usaba un delantal nuevo con el logotipo de la fundación discretamente bordado en el bolsillo. Su expresión mezclaba emoción y determinación mientras inspeccionaba la cocina renovada, verificando que los equipos nuevos no hubieran alterado el sabor tradicional del café y los panes. Todo igual, pero mejor, declaró, aprobando los cambios. Es como si la cafetería hubiera crecido sin perder la personalidad. A las 7 de la mañana, los primeros clientes comenzaron a llegar. Fueron recibidos por el equipo de la fundación con naturalidad, como si la expansión de los servicios fuera la evolución más natural del mundo. Carlos, el abogado laboralista, estaba instalado en su nueva sala, listo para atender cuestiones de derechos laborales. Jessica, la enfermera, organizaba materiales para la verificación de presión arterial y orientaciones sobre prevención de enfermedades crónicas. Don Joaquín, cliente asiduo desde hacía 15 años, fue el primero en descubrir los nuevos servicios. Beatriz, mi niña, ¿es verdad que hay un doctor aquí ahora para ver esos dolores de espalda que me molestan desde hace tiempo? Sí, don Joaquín. Jessica es enfermera especializada. Ella puede hacer una evaluación inicial y orientar sobre tratamiento o remisión médica si es necesario. Durante las primeras horas, Beatriz circulaba entre los ambientes, observando la interacción natural entre los servicios tradicionales y los nuevos programas. Veía a trabajadores tomando café antes del turno mientras esperaban atención jurídica para resolver problemas laborales. Madres aprovechaban el intervalo entre quehaceres para verificar la presión arterial, mientras los hijos hacían refuerzo escolar en la sala de educación.
Es exactamente eso, murmuró Elena, observando a una anciana que había logrado agendar consulta médica a través del programa de salud preventiva mientras tomaba su café matutino tradicional. Dignidad con oportunidad. No es caridad, es ciudadanía. Alrededor de las 9 de la mañana, cuando el movimiento matutino comenzaba a disminuir, llegaron visitantes inesperados. Ricardo y Camila entraron acompañados de dos hombres de traje que claramente no pertenecían al ambiente del barrio. «Mamá», dijo Ricardo con falsa cortesía, «vinimos a conocer tu más reciente proyecto». Elena se puso ligeramente rígida, pero mantuvo la compostura. «¿Te enteraste a través de alguna de las invitaciones que enviamos o a través de tus investigadores privados?» «A través de los medios», respondió Camila secamente. «Difícil ignorar cuando nuestra familia está constantemente en los periódicos debido a tus decisiones recientes». Los dos hombres que los acompañaban comenzaron a circular por el ambiente, tomando notas y sacando fotos discretamente. Beatriz percibió que no eran periodistas, sino probablemente investigadores o abogados, reuniendo información para algún propósito específico. «¿Puedo ayudarlos en algo?», preguntó Beatriz a los hombres de traje. «Somos consultores en gestión de organizaciones filantrópicas», respondió uno de ellos evasivamente, solo observando cómo se están aplicando los recursos. La mentira era transparente, pero Beatriz decidió no confrontarlos directamente. En su lugar, comenzó a explicar detalladamente cada aspecto del proyecto, desde los costos operativos hasta los métodos de evaluación de impacto social. Si ellos estaban allí para encontrar problemas, ella se aseguraría de demostrar que no había nada que esconder. «Este centro atenderá aproximadamente a 200 familias por mes», explicó, conduciéndolos por la sala de atención jurídica. El abogado laboralista ya resolvió 16 casos solo esta mañana, recuperando derechos laborales por un valor total de casi 40,000 pesos mexicanos para los trabajadores atendidos. Mientras Beatriz lidiaba con los consultores, Elena enfrentaba directamente a sus hijos en el rincón más reservado de la cafetería. «¿Qué quieren realmente aquí?», preguntó sin rodeos. «Queremos entender cómo nuestra herencia familiar está siendo desperdiciada en proyectos asistencialistas mal planificados», dijo Ricardo, intentando sonar profesional, pero sin lograr esconder la amargura. «¿Mal planificados?», repitió Elena con incredulidad. «Ustedes vieron los resultados. Familias siendo atendidas, problemas siendo resueltos, oportunidades siendo creadas. ¿Cómo es eso mal planificado? Porque no es sostenible», intervino Camila. «Esta chica está gastando dinero sin criterio, creando dependencia en lugar de independencia. Dentro de 2 años, cuando las novedades pasen, ¿qué quedará además de costos operativos enormes?». Elena miró a su hija con una expresión que mezclaba tristeza y desilusión. «Usted pasó toda su vida organizando galas que cuestan 300,000 pesos mexicanos y atienden a 50 personas de la élite por una noche. Aquí gastamos el mismo valor y atendemos a 200 familias por mes, todos los meses. ¿Y usted cuestiona la sostenibilidad?». La discusión estaba atrayendo miradas curiosas de los otros clientes, que percibían la tensión creciente, pero no comprendían completamente lo que estaba sucediendo. Doña Marlene se acercó discretamente a Beatriz. «Mi hija, ¿quiere que llame a la policía? Estos hombres están incomodando a todo el mundo». «No es necesario, doña Marlene». «Ya se van», dijo Beatriz lo suficientemente alto para ser escuchada por Ricardo y Camila. «Todavía no hemos terminado nuestra inspección», protestó uno de los consultores. «Sí terminaron», dijo Elena levantándose y asumiendo la postura autoritaria que había intimidado a adversarios empresariales durante décadas. «Este es un ambiente privado destinado a atender a personas que necesitan ayuda genuina. Ustedes no encajan en ninguna de esas categorías». Ricardo hizo un último intento desesperado. «Mamá, ¿no te das cuenta de que estás siendo manipulada? Esta mujer se está aprovechando de tu edad y aislamiento emocional para conseguir acceso a nuestra fortuna familiar». «¿Nuestra fortuna?», repitió Elena lentamente. «Ricardo, trabajaste un solo día para construir esta fortuna. Camila, ¿renunciaste a algo para que yo pudiera invertir y expandir los negocios?». El silencio de los hermanos fue más elocuente que cualquier respuesta verbal podría haber sido.
Beatriz trabajó más en los últimos 6 meses para merecer esta herencia que ustedes en los últimos 20 años, continuó Elena implacablemente. La diferencia es que ella trabajó por una causa mayor que ella misma, mientras ustedes solo pensaron en lo que podrían recibir sin esfuerzo. Camila intentó una última jugada emocional. Mamá, somos tus hijos. Eso tiene que significar algo. Significa que tuvieron todas las oportunidades posibles para demostrar que merecían mi confianza, y las desperdiciaron todas. La derrota final estaba consumada. Ricardo y Camila salieron acompañados de sus consultores, pero no antes de que Camila lanzara una mirada de odio puro a Beatriz que hizo que varias personas se estremecieran. Tras su salida, el ambiente gradualmente volvió a la normalidad. Clientes continuaron siendo atendidos, servicios continuaron siendo prestados, y la vida siguió su curso natural. Pero Beatriz percibió que Elena estaba emocionalmente afectada por el enfrentamiento final con sus hijos. «Doña Elena, ¿salimos a tomar un poco de aire?» Caminaron hasta un pequeño jardín que formaba parte de la renovación del espacio. Elena se sentó en un banco bajo un árbol, y por primera vez en meses pareció realmente vulnerable. «¿Crees que soy una mala madre?», preguntó con voz casi inaudible. «Creo que usted es una madre que ama a sus hijos lo suficiente como para no permitirles desperdiciar toda su vida», respondió Beatriz, sentándose a su lado. «A veces el amor verdadero significa decir no, pero duele», admitió Elena. «Duele más que cualquier fracaso empresarial que haya enfrentado. Lo sé, pero dentro de algunos años, cuando ellos maduren, quizás comprendan que usted hizo lo que era necesario. Y si no lo comprenden, al menos usted sabrá que intentó enseñarles valores importantes». Elena tomó la mano de Beatriz, y por un momento fueron solo dos mujeres compartiendo la complejidad de decisiones difíciles y amor complicado. «¿Sabe lo que más me impresiona de usted?», dijo Elena después de algunos minutos de silencio. «Es que tiene la sabiduría emocional que yo tardé décadas en desarrollar. ¿Cómo lo logró tan joven? Lo aprendí observando a mis padres. Ellos siempre dijeron que la familia se construye todos los días a través de elecciones, no a través de la sangre. Y eligieron amarme incondicionalmente, incluso cuando eso costó grandes sacrificios». En aquel momento, Beatriz comprendió completamente por qué Elena había tomado la decisión radical de cambiar su testamento. No era solo sobre competencia profesional o integridad moral, era sobre construir un legado que trascendiera fortunas materiales y creara un impacto duradero en el mundo. El centro comunitario funcionó perfectamente durante todo el primer día, atendiendo a 123 personas en diversos servicios. Cuando cerraron las puertas a las 10 de la noche, Beatriz y Elena sabían que habían creado algo especial, un modelo que podría ser replicado en decenas de otras comunidades. «Mañana comenzamos la planificación de los próximos 4 centros», dijo Elena mientras cerraban el establecimiento. «En un año, quiero que tengamos 15 funcionando en diferentes barrios de la región metropolitana». Caminando por las calles de la colonia Roma Norte, bajo la luz de los postes, las dos mujeres, una de 78 años que había construido un imperio, otra de 27 que estaba aprendiendo a administrarlo, hablaban sobre sueños futuros e impacto social como si fueran la cosa más natural del mundo. Ninguna de las dos sospechaba que en 6 meses Elena enfrentaría un problema de salud que pondría a prueba definitivamente la solidez de todo lo que habían construido juntas. 3 años después de la inauguración del primer centro comunitario, Beatriz estaba en su oficina en el 20º piso del edificio del conglomerado, revisando informes que demostraban el crecimiento exponencial de la red de asistencia social. 15 centros funcionaban ahora en diferentes regiones de Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, atendiendo a más de 5,000 familias mensualmente. Los números eran impresionantes, pero no tanto como las historias humanas detrás de cada estadística. Elena, a sus 81 años, mantenía una salud envidiable y una energía que desafiaba su edad. Había reducido su participación operativa en el conglomerado textil, pero permanecía activa en la fundación, participando semanalmente en las reuniones estratégicas y visitando personalmente cada nuevo centro antes de su inauguración.
Los últimos datos sobre recolocación profesional son excepcionales, comentó Elena, hojeando los informes. 87% de las personas que pasaron por nuestros cursos de capacitación consiguieron empleo o aumentaron sus ingresos en al menos 40%. Es el modelo que funciona, respondió Beatriz, señalando gráficos que mostraban la evolución de los programas. Cuando ofrecemos oportunidades integradas, educación, salud, asistencia jurídica y capacitación profesional, las personas logran romper círculos viciosos de pobreza que duraban generaciones. La transformación de Beatriz en los últimos años había sido notable. La joven insegura que temblaba al entrar en el primer café elegante se había convertido en una ejecutiva respetada, invitada a dar conferencias en universidades y consultorías sobre innovación en responsabilidad social. Su nombre aparecía regularmente en listas de jóvenes liderazgos del país, y 3 libros sobre gestión filantrópica citaban sus métodos como revolucionarios. Más importante que el reconocimiento público, Beatriz había desarrollado una red de relaciones profesionales que multiplicaba el impacto de cada proyecto. Empresarios que inicialmente la apoyaron por gratitud a Elena, ahora renovaban alianzas por reconocimiento genuino de su competencia. Tenemos una propuesta interesante de la Universidad Nacional Autónoma de México, dijo Beatriz, entregando un documento a Elena. Quieren que coordinemos una investigación nacional sobre modelos eficientes de asistencia social integrada. La financiación cubriría la expansión a 10 ciudades más. Elena examinó la propuesta con atención. Acéptela, pero con una condición. Quiero que usted sea la investigadora principal, no solo la coordinadora administrativa. Es hora de formalizar académicamente todo lo que aprendió en la práctica. La sugerencia de retomar los estudios había surgido varias veces a lo largo de los años. Beatriz había completado su licenciatura en enfermería a través de un programa de enseñanza a distancia, pero Elena siempre insistía en que ella debería buscar especializaciones más avanzadas. «No tengo tiempo para hacer una maestría», protestó Beatriz como siempre lo hacía. «Tendrá. Estoy ascendiendo a María Eduarda a coordinadora general de los centros. Usted se concentrará en la investigación académica y en la planificación estratégica a largo plazo». La decisión formaba parte de un plan mayor que Elena venía desarrollando discretamente. A sus 81 años, ella reconocía que necesitaba preparar sus sesiones en múltiples capas, garantizando que el trabajo continuara creciendo incluso cuando ella ya no estuviera presente para supervisar personalmente. Durante el almuerzo semanal en la cafetería original, ahora oficialmente llamada Centro Comunitario Colonia Roma Norte, pero conocida cariñosamente como la cafetería de Doña Elena, las dos conversaban sobre el futuro con una perspectiva que mezclaba optimismo y realismo. ¿Sabe lo que más me enorgullece de estos 3 años?, preguntó Elena, degustando la tarta de cereza que se había convertido en su postre favorito. Los resultados de los programas. No, el hecho de que usted se convirtió en una líder mejor de lo que yo jamás fui, más empática, más estratégica, más conectada con las personas que atendemos. Beatriz sonrió, pero protestó. Usted me enseñó todo lo que sé. Yo le di oportunidades. Usted transformó esas oportunidades en logros que superaron mis expectativas más optimistas. La conversación fue interrumpida por la llegada de Mercedes, la antigua colega de trabajo de Elena, que se había convertido en una presencia regular en el centro. A sus 78 años, ella coordinaba un grupo de voluntarias ancianas que ofrecían clases de artesanía y cocina para madres de la comunidad. Elena, Beatriz, ¿vieron las noticias?, preguntó Mercedes con excitación evidente. Ella traía un periódico con un artículo de página entera sobre Ricardo Matos, que había sido despedido de una empresa de consultoría después de una serie de decisiones financieras desastrosas. Camila aparecía en una nota menor, mencionando su divorcio reciente y problemas con deudas de tarjeta de crédito. «No me alegro de sus problemas», dijo Elena después de leer el artículo, «pero confirma que tomé la decisión correcta. Ellos nunca aprendieron a trabajar por algo más grande que ellos mismos. Quizás aún aprendan», comentó Beatriz diplomáticamente. «Quizás,
pero no a mi costa o a costa del legado que construimos. Aquella tarde sucedió algo que cambiaría la dinámica entre Elena y Beatriz de manera definitiva. Camila llamó a la oficina de Elena por primera vez en 2 años, pidiendo hablar. «Mamá, me gustaría pedir perdón», dijo Camila con voz embargada cuando se encontraron en la oficina. «Estos 3 años me enseñaron mucho sobre la diferencia entre tener privilegios y merecerlos». Elena escuchó en silencio mientras Camila relataba las dificultades enfrentadas desde que perdiera el acceso a la fortuna familiar. El divorcio, la necesidad de trabajar en empleos que consideraba degradantes, la humillación de descubrir que amigos de la alta sociedad la evitaban cuando ella ya no podía pagar su parte en cenas caras. «Aprendí a valorar el trabajo honesto», continuó Camila. «Trabajo como vendedora en una tienda de ropa. No es glamuroso, pero gano mi propio dinero por primera vez en la vida». «¿Y qué quieres de mí?», preguntó Elena cuidadosamente. «Perdón, no estoy pidiendo dinero o posiciones en la empresa. Solo quiero que sepas que comprendo ahora por qué elegiste a Beatriz y que me enorgullece el trabajo que están haciendo juntas». El pedido de disculpas era genuino, y Elena sintió una mezcla de alivio y tristeza. «Siempre fuiste mi hija, Camila. Nunca dejé de amarte, incluso cuando no podía aprobar tus elecciones. ¿Puedo quizás ayudar de alguna forma? Sé que no merezco una segunda oportunidad, pero me gustaría contribuir si es posible». Elena miró a Beatriz, que había permanecido discreta durante toda la conversación. «Beatriz coordina los programas de la Fundación. Si ella considera que usted puede contribuir genuinamente, estaremos abiertas a conversar sobre posibilidades». Beatriz evaluó a Camila cuidadosamente. Había algo diferente en la mujer que estaba delante de ella. Una humildad que no existía 3 años antes, una conciencia sobre el privilegio y la responsabilidad que parecía haber sido adquirida a través de experiencia real. «Usted tiene experiencia en organización de eventos», dijo Beatriz finalmente. «Estamos planeando una campaña nacional de recaudación de fondos para expandirnos a 15 ciudades más. Es un proyecto enorme y necesitamos a alguien con conocimientos específicos en logística de eventos». «Lo haría gratuitamente», respondió Camila inmediatamente, «como trabajo voluntario, en mis horarios libres». «No tiene que ser gratuito. Si usted demuestra competencia y compromiso real, podemos conversar sobre una posición remunerada adecuada a sus contribuciones». En los meses siguientes, Camila demostró ser una valiosa adición al equipo. Su experiencia en eventos de la alta sociedad, cuando dirigida a propósitos genuinamente sociales, resultó en campañas de recaudación excepcionalmente exitosas. Empresarios que antes contribuían modestamente comenzaron a hacer donaciones significativas después de eventos donde ella lograba demostrar concretamente el impacto de los programas. Ricardo, por otro lado, nunca buscó la reconciliación. Noticias ocasionales sugerían que se había mudado a otro estado, intentando empezar de nuevo lejos de las conexiones familiares que no había sabido valorar. «Algunos puentes se queman completamente», comentó Elena cuando supo del paradero de su hijo. «Pero al menos uno de los puentes pudo ser reconstruido». El reconocimiento público del trabajo de la Fundación alcanzó su apogeo cuando Beatriz fue invitada a recibir una condecoración nacional en Ciudad de México por innovación en políticas sociales. El premio venía acompañado de una financiación federal sustancial que permitiría la expansión de los centros comunitarios a 20 estados mexicanos. «Debería ir conmigo a recibir el premio», dijo Beatriz a Elena. Al final fue su visión la que hizo todo esto posible. «No», respondió Elena firmemente. «Este reconocimiento es suyo. Usted transformó una idea en realidad. Yo solo proporcioné los recursos iniciales». La ceremonia de premiación en Ciudad de México fue un momento de validación emocional profunda para Beatriz. Ver su trabajo reconocido al más alto nivel nacional, recibir felicitaciones de autoridades y ser presentada como un ejemplo de liderazgo innovador para todo el país, confirmó definitivamente que la camarera insegura de algunos años atrás se había transformado en una fuerza real de cambio social. Durante su discurso de agradecimiento, Beatriz habló sobre Elena no como su jefa o mentora,
sino como la madre que había elegido tener. Algunas personas nacen en familias, otras construyen sus familias a través de vínculos de amor y propósito compartido. Elena Matos me enseñó que la verdadera familia se define por aquellos que creen en nuestro potencial, incluso cuando nosotros mismos dudamos de él. Asistiendo a la transmisión del evento desde Ciudad de México, Elena lloró por primera vez en años. No eran lágrimas de tristeza, sino de plenitud. Había encontrado no solo una sucesora competente, sino una hija del corazón que honraría su legado de maneras que sus hijos biológicos nunca lograron comprender. La semana siguiente al premio, Elena convocó una reunión especial en el Consejo de Administración del conglomerado. Es hora de oficializar definitivamente la transición de liderazgo, anunció. Beatriz asumirá la presidencia ejecutiva de la holding que controla tanto el conglomerado textil como la fundación. La decisión representaba no solo el cumplimiento de la promesa hecha años antes, sino el reconocimiento de que Beatriz había superado todas las expectativas en términos de competencia e integridad. ¿Significa que usted se va a jubilar?, preguntó Beatriz con una mezcla de honor y preocupación. Significa que voy a hacer aquello que siempre quise, pero nunca tuve tiempo. Viajar por el país visitando nuestros centros comunitarios, conociendo personalmente a las familias que atendemos y garantizando que nunca perdamos de vista el propósito humano detrás de todos los números y estrategias. El plan de Elena para sus años finales era perfecto para su personalidad. En lugar de retirarse pasivamente, ella se convertiría en la embajadora itinerante de los valores de la fundación, conectándose directamente con las personas que se beneficiaban de los programas. En el último almuerzo oficial como presidenta del conglomerado, Elena y Beatriz se sentaron en la misma cabina de la cafetería donde se habían conocido años antes. El lugar se había convertido en un símbolo de transformación. Personas entraban en busca de un café sencillo y salían con oportunidades que cambiaban sus vidas. ¿Tiene algún arrepentimiento sobre alguna decisión que tomamos juntas?, preguntó Elena. Ninguno, respondió Beatriz sin dudar. Cada elección difícil nos trajo hasta aquí. Cada riesgo valió la pena. ¿Y planes para el futuro? Seguir expandiendo, seguir innovando, seguir demostrando que la asistencia social bien planificada no es gasto, es inversión en la dignidad humana. Elena sonrió, reconociendo en Beatriz la misma determinación que había impulsado su propia trayectoria empresarial décadas antes. Entonces mi misión está cumplida. 5 años después, la red de centros comunitarios atendía a 15,000 familias mensualmente en 23 ciudades mexicanas. Beatriz había completado su doctorado en gestión social y se había convertido en referencia internacional en programas de asistencia integrada. Camila coordinaba el área de comunicación y eventos de la fundación, habiéndose revelado una profesional competente y comprometida después de su transformación personal. Elena, a sus 86 años, continuaba viajando por el país, visitando centros, conociendo a beneficiarios de los programas y contando su historia a quien quisiera escuchar. Se convirtió en una figura querida en las comunidades, conocida cariñosamente como Abuela Elena, por los niños que frecuentaban los programas educativos. Ricardo eventualmente buscó a la familia, pero fue para pedir orientación profesional, no reconciliación financiera. Había madurado lo suficiente para reconocer sus errores, pero también para aceptar que algunas consecuencias son permanentes. Elena lo recibía cordialmente cuando él visitaba, pero los vínculos nunca fueron completamente restaurados. La cafetería original continuaba funcionando como centro comunitario, pero también como lugar de peregrinación para personas interesadas en la historia de transformación que había comenzado allí. Periodistas, estudiantes de administración, investigadores sociales y curiosos en general visitaban regularmente el lugar donde una camarera valiente salvó a una multimillonaria e inició una revolución silenciosa de dignidad y oportunidades. Doña Marlene, a sus 75 años, permanecía como coordinadora culinaria del centro, garantizando que la tradición gastronómica continuara intacta mientras presenciaba diariamente vidas siendo transformadas alrededor de su cocina.
Mercedes continuaba coordinando programas de voluntariado para ancianos, demostrando que la experiencia de vida es un recurso valioso que puede ser canalizado para un impacto social positivo. En una tarde soleada de noviembre, exactamente 7 años después de aquel primer encuentro, durante el asalto frustrado, Beatriz y Elena se sentaban en la misma mesa donde todo había comenzado. La cafetería estaba concurrida, con familias utilizando los diversos servicios ofrecidos, niños frecuentando el refuerzo escolar y adultos participando en cursos de alfabetización. ¿Sabe lo que más me impresiona cuando veo todo esto?, preguntó Elena, observando el movimiento a su alrededor. ¿Qué? No son los edificios, ni los programas, ni siquiera los números de personas atendidas. Es el hecho de que logramos probar que la bondad genuina, cuando organizada y bien dirigida, puede transformar el mundo de manera concreta. Beatriz tomó la mano de Elena, sintiendo la textura de las décadas de trabajo honesto que habían construido todo aquello. Gracias por haber creído en mí cuando yo ni siquiera sabía que era posible soñar tan grande. Gracias por haberme mostrado que la verdadera familia no tiene nada que ver con la sangre, sino con elecciones conscientes de amor y apoyo mutuo. En aquel momento, observando a niños jugando en el pequeño parque instalado al lado del centro comunitario, viendo a adultos saliendo de atenciones jurídicas con sonrisas de alivio, presenciando a familias enteras utilizando servicios que dignificaban sus vidas. Tanto Elena como Beatriz sabían que habían creado algo que trascendería sus propias existencias. El legado no estaba en los edificios o en las cuentas bancarias, sino en las oportunidades creadas, en las vidas transformadas, en la prueba cotidiana de que la solidaridad organizada puede romper círculos de pobreza y construir puentes de esperanza. Cuando el sol se puso sobre Ciudad de México aquella tarde, pintando el cielo de dorado a través de las ventanas de la cafetería, Elena y Beatriz sabían que la historia que había comenzado con café derramado y coraje espontáneo, ahora se extendía por todo el país como ejemplo de que la transformación social real sucede una persona, una familia, una oportunidad a la vez. La camarera que salvó a una multimillonaria se había convertido en mucho más que una ejecutiva exitosa. Se había convertido en la prueba viva de que cuando el talento encuentra oportunidad, cuando la determinación encuentra recursos, cuando el coraje encuentra sabiduría, los sueños más imposibles pueden florecer en realidades que transforman no solo vidas individuales, sino comunidades enteras. Y la multimillonaria que apostó por una joven desconocida había descubierto que la mayor fortuna que se puede acumular no se mide en acciones o propiedades, sino en la certeza de que su legado continuará creando un impacto positivo por generaciones, en manos de alguien que comprende visceralmente el valor de la dignidad humana y el poder transformador de la oportunidad bien dirigida. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Beatriz y Elena los haya emocionado profundamente. Este viaje nos enseña que la verdadera familia se construye a través de elecciones conscientes, que las oportunidades surgen para aquellos que demuestran coraje e integridad, y que los legados duraderos nacen cuando unimos propósito con acción. Para continuar esta jornada emocional con nosotros, no se olviden de suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para recibir notificaciones de todas nuestras historias. Dejen un like si esta narrativa tocó sus corazones y compartan en los comentarios cuál momento los marcó más. Todos los días traemos historias únicas que exploran la complejidad de la vida, el poder de la transformación personal y la belleza de los vínculos humanos auténticos. No se pierdan nuestras próximas historias, están repletas de emoción, superación y enseñanzas valiosas. Hasta la próxima, y gracias por formar parte de esta familia de personas que creen en el poder de las historias para transformar corazones e inspirar cambios positivos.